voy a buscar el texto que se refiere a esta segunda grupo de creyentes, que es la iglesia de los primogénitos. El texto está en el capítulo 12 de Hebreos, pero tengo deseo de buscar acá en esta concordancia porque entiendo que a la nación de Israel en el Antiguo Testamento también, que constituye otro grupo de creyentes, Dios se dirige a ella en la palabra como si fuera un grupo se refiere a ella como también con el término de primogénito. Usted va a buscar el término primogénito. Éxodo 4:22, sobre el conflicto que había con el faraón, cuando Dios quería que liberara a su pueblo Israel. Y entonces se refiere así, tomemos desde el 21. Esto para confirmar que también Israel es llamado primogénito en el Antiguo Testamento. El texto es Éxodo 4:21. Es el 22, pero leamos desde el 21. El Señor dijo a Moisés: cuando tú regreses a Egipto, mira que tú hagas ante el faraón todas las maravillas que te he dado poder de hacer, pero endureceré su corazón para que él no deje a la gente ir, o al pueblo ir. Ahora está el verso que nos interesa. Luego di al faraón: esto es lo que el Señor dice: Israel es mi hijo primogénito. Y te dije, dice así la palabra: deja a mi hijo ir para que él pueda adorarme. Pero tú rechazaste dejarlo ir, entonces mataré a tu hijo primogénito. Entonces vemos cómo Dios se refiere a Israel, o sea, a su nación, como su primogénito. Y vamos a buscar el verso de la iglesia de los primogénitos, que está en el capítulo 12 de Hebreos. Voy a aprovechar para, en esta concordancia, establecer dónde está el verso de primogénito. Acá está ese Hebreos 12, verso 23. Dice el 22: pero ustedes han venido al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. Ustedes han venido a miles y miles de ángeles en reunión gozosa, a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han venido a Dios, el juez de todos los hombres, a los espíritus de hombres justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla una palabra mejor que la sangre de Abel. Recordemos que este grupo de creyentes a quienes se refiere este texto de la carta a los Hebreos, ellos habían recibido el nuevo pacto. Entonces la palabra se dirige a ellos como la iglesia que ellos pertenecen, porque se han acercado, o sea, ya son miembros de la iglesia de los primogénitos y se han acercado a la Jerusalén celestial. Entonces tenemos esta iglesia. Hay otro texto de la palabra donde se dice, que está en la carta a los Corintios, donde se habla que los que recibieron el nuevo pacto, los creyentes de los diferentes lugares donde predicó Pablo y los demás apóstoles, los cuales eran miembros de la iglesia de Dios. Entonces hay un texto en el que la palabra se refiere a estos creyentes como
primogénitos del nuevo pacto, entonces, o del Nuevo Testamento. Entonces, voy a buscar acá rápidamente el término testamento o pacto. 2 Corintios. Es otro texto donde se habla de algo referente a los miembros de la iglesia de los primogénitos, que era la iglesia, o también la iglesia de Dios. Entonces voy a buscarlo acá en la Biblia. Dice, leamos el texto, dice lo siguiente. Él nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, pero del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, entendamos que esta iglesia de los primogénitos era el grupo de los creyentes que había aceptado las buenas noticias del reino, y entonces, como ya hemos dicho, que la nación de Israel, en su gran mayoría, incluyendo a los líderes, no quisieron recibir estas buenas noticias o este evangelio del reino, o sea, del nuevo pacto. Entonces, los que sí recibieron este evangelio fueron conformando esta asamblea o este grupo, o también llamémoslo iglesia. La palabra se refiere a ellos como iglesia, que es como un grupo que es sacado del grupo mayor de Israel, que continuó siendo incrédulo, no solo durante el tiempo de los evangelios, sino también durante el tiempo del libro de los Hechos. Y entonces estos creyentes formaron un grupo más pequeño, que es lo que se conoce como la iglesia de Dios, acá llamada iglesia de los primogénitos, y cuyo ministerio, como dice la palabra, era ser ministros del nuevo pacto, ya que a ellos les tocaba anunciar ese evangelio al resto de las personas que no lo habían recibido, tanto de la nación de Israel como principalmente a ellos les tocaba anunciar esto a la nación de Israel, y a los corintios también, a los gentiles. Recordemos que el evangelio del reino, que fue ofrecido principalmente e inicialmente a la nación de Israel por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, y que posteriormente dice la palabra que a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos entra un gentil que es Cornelio a formar parte de esta iglesia de Dios. Y posteriormente, cuando Dios llama al apóstol Pablo, lo envía a anunciar no solo a los judíos, sino también a las naciones, y también a los miembros de las naciones, este evangelio del reino, que ya he dicho yo anteriormente, que fue ofrecido a los gentiles, los cuales fueron también formando parte de esta iglesia de Dios del periodo de los Hechos. Esto lo tenemos en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, donde vemos cómo el árbol del olivo, que se refiere a la nación de Israel, estaba perdiendo ramas naturales que eran los judíos que no recibieron el evangelio, que permanecían en incredulidad, y estas ramas que eran desgajadas eran reemplazadas por los gentiles, que iban poniendo su fe en este evangelio del reino. Es la iglesia de Dios. Iglesia de Dios, o lo que llamamos iglesia, o lo que la palabra llama iglesia de los primogénitos. Entonces, esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo dice que sobre Pedro, o sea, sobre esta piedra edificará su iglesia, sabemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos
ocurre lo que todos conocemos como el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta judía que en el capítulo 23 del libro de Levíticos están mencionadas las demás fiestas que celebra, que le dio Dios a la nación de Israel para celebrar. Entre ellas está la Pascua, que fue celebrada cuando en Egipto el pueblo estaba todavía esclavo y fue entonces liberado, protegido por la sangre de ese cordero que fue sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo es la misma Pascua que cuando Él muere en el Calvario derrama su sangre para posibilitar el nuevo pacto. La iglesia, esta iglesia de Dios que recibe el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que yo voy a establecer es que yo creo que las escrituras enseñan es que esta iglesia no que comienza, digamos que venía con 120 personas durante el tiempo de los evangelios y que reunida en el aposento alto recibe la promesa, o sea, recibe al Espíritu Santo. Lo que yo pienso y creo que las escrituras enseñan es que esta iglesia de Dios no es el cuerpo de Cristo, y lo expreso o lo concluyo basándome en varias razones. Una de ellas ya la mencioné en otro video, es la razón de que entendemos, como lo dice la palabra, que el cuerpo de Cristo le fue revelado al apóstol Pablo después del final del libro de los Hechos, como una revelación oculta que tenía nuestro Señor Jesucristo y que le reveló al apóstol Pablo cuando estaba en la prisión, o sea, cuando estaba prisionero en Roma. Por eso es que esta serie de epístolas que escribió el apóstol Pablo se denominan epístolas de la prisión. La razón, entonces, por esa razón de que este secreto que se le revela al apóstol Pablo, y vimos también este texto que está en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 26, si no estoy mal, de que nuestro Señor Jesucristo le dice que, voy a tomar ese texto porque me parece muy importante, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo de que se le va a aparecer, se le aparece pues en el camino a Damasco, esto es en el capítulo 9, pero más adelante, creo que es el capítulo 26, sí, es el capítulo 26, entonces le dice, capítulo 26, le dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente, donde hay unas palabras que nos pueden ayudar a entender algo muy importante. Dice así: yo soy, después de que se le aparece, le dice Jesús en el texto 15. En el 15 pregunta a Pablo, luego yo pregunté, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, estás persiguiendo. El Señor replicó, ahora el 16, ahora levántate y ponte sobre tus pies. Me he aparecido a ti para escogerte como un siervo y como un testigo de lo que tú has visto de mí y de lo que yo te voy a mostrar. Te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Te estoy enviando, dice el 18, para abrir sus ojos. O sea, no solo los ojos de los judíos, sino también de los gentiles. Y para volverlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que ellos puedan recibir perdón de pecados y un lugar entre esos que son santificados por fe en mí. Más adelante dice en el verso 20, cuando él estaba contando al rey Agripa, para avanzar un poco, dice en el 20, cuando le dice el apóstol Pablo al rey Agripa,
no fui desobediente a la visión del cielo, primero a los de Damasco y luego a los de Jerusalén y en toda Judea, y a los gentiles también les prediqué, o sea, y a las naciones también les prediqué que ellos deben arrepentirse y volverse a Dios y probar su arrepentimiento por sus obras.